Y como lo anuncié antes de comerciales, tenemos como invitado a Miguel Ángel Rodríguez, que está visitando el municipio Ayacucho el día de hoy, segunda oportunidad que viene en este mes. Cuéntenos de su visita, de qué se trata y bueno, toda esa historia política suya. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra, por la invitación y saludos a toda la audiencia de esta televisora, saludos a todo el municipio de Ayacucho y a los demás municipios donde llegue la señal de este esfuerzo comunicacional que siempre hay que aplaudir, sobre todo en estos tiempos de tan difícil acceso a la libertad de expresión, al acceso libre a la información, por lo que ya todos sabemos. ¿De dónde vengo yo? Justamente de esas luchas por la libertad de expresión contra la gente que oprime, que impone una hegemonía comunicacional y que trata de sustituir lo que es noticia, lo que es la opinión de la gente, la verdad de la gente, por mera propaganda, en este caso del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál es el objeto de nuestras visitas tan constantes al Táchira y otras regiones del país? Bueno, en este instante Venezuela clama por un cambio y nosotros hemos ido más allá para dejarlo muy claro en este mes. Un cambio que tiene que producirse este mismo año. ¿Y por qué decimos este mismo año? No es por capricho de los adversarios del gobierno de Nicolás Maduro, sino por una urgencia humanitaria que viven ya todos los venezolanos en tema de desabastecimiento, de alimentos, de medicinas, de artículos de aseo personal, de cualquier tipo de repuesto, tanto el de tu carro como el del transporte público, como el de la lavadora, como el de la secadora, como el de insumos médicos quirúrgicos. Es decir, hay una escasez que ya raya en más del 90% en algunos rubros y que hace prácticamente inviable la vida cotidiana de los venezolanos. Frente a eso también tenemos la pérdida total y absoluta del poder adquisitivo del salario de los venezolanos, porque la verdad es que Venezuela está manejada por mafias que se crearon a la luz o a la sombra, como quiera la gente verlo, de justamente el fracaso de la conducción del gobierno nacional, que dio al traste con la garantía de la seguridad agroalimentaria, la garantía de la salud por el acceso a las medicinas y cosas por el estilo. Las mafias tomaron al país. En consecuencia, ¿por qué tiene que producirse este mismo año el cambio? Porque mientras el gobierno mantenga esta posición, además de cerrar cualquier tipo de salida pacífica al problema que tenemos, mientras mantenga este pugilato, este pleito, obstaculizando, saboteando a nuestra Asamblea Nacional, que legisla y que investiga y controla a favor de todos los venezolanos, no hay en el mundo quien nos auxilie. No hay en el mundo quien reactiva líneas de crédito. No hay en el mundo quien invierta en Venezuela para distintas cosas. Uno, reanimar la producción de alimentos. Eso obviamente va a resolver el problema de la escasez y de las colas angustiosas y terribles, oprobiosas, que le pegan a la familia venezolana. ¿Cómo vamos a tener también inversiones? Bueno, para reanimar la producción de petróleo y sus derivados. Mira lo que está pasando en el estado Táchira. El asunto no se trata solamente de discriminación al estado Táchira, porque es un estado demócrata de vocación, sino que es que no hay gasolina en el país. Petróleos de Venezuela está importando 150.000 barriles diarios de gasolina, teniendo la refinería o el complejo refinador más importante y más grande del mundo, que es el complejo refinador de Paraguaná. Y por la desinversión y la corrupción en Petróleos de Venezuela se están dejando de producir 200.000 barriles diarios en PDVSA. Todo eso merma los ingresos a Venezuela y agrava el problema. Por eso es que el cambio tiene que producirse este mismo año, por eso es que estamos insistiendo por los 4 puntos cardinales del país, en que el Consejo Nacional Electoral tiene que respetar la ruta del revocatorio. Por eso la gente ha ido a la calle a presionar al Consejo Nacional Electoral pacíficamente para que no venga a hacerle el mandado a Jorge Rodríguez y al Partido Socialista Unido de Venezuela en esto de retardar la decisión. Y frente a las voces del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el sentido de que aquí nadie está negando un referendo revocatorio y que se quede todo el mundo tranquilo, que revocatorio habrá el próximo año, nosotros nos paramos firmes. Por las razones que ya te cité, primero el cambio tiene que ser este mismo año, y no es solamente revocatorio, sino elecciones presidenciales este mismo año, para que haya un cambio de gobierno todo. Ellos pretenden sacar a Maduro, que nosotros le resolvamos el problema y nosotros le saquemos a Maduro, pero se queden ellos en el gobierno. Nosotros le respondemos, mire, hace mucho tiempo que dejó el pueblo de ser ingenuo,
Hace mucho tiempo que pasó la temporada en que ustedes podían confundir a la población venezolana. La gente está en la calle y la gente quiere el cambio este mismo año. En esa prédica, en esa búsqueda de voluntades, no solamente para lo del revocatorio, sino para conseguir, mira, 9, 10 millones, 11 millones de votos en el momento del revocatorio y en el momento de las nuevas elecciones presidenciales, es que estamos visitando a Ayacucho, a los otros 28 municipios del Táchira y al resto del país. Hablé mucho, ¿verdad? No, no se preocupe. Bueno, hablando de su vida política, fue diputado de la Asamblea Nacional. Hoy vemos una Asamblea Nacional donde la mayoría es en oposición. Y bueno, usted ejerció como diputado en un momento en que la mayoría era oficialista. ¿Cómo fue trabajar allí? La diferencia de esa asamblea, la asamblea de ahorita, y cómo ve la situación que se está presentando con el TCJ acerca de cada decisión que toma la Asamblea Nacional. Bueno, esto también forma parte de la razón por la cual estamos lanzados a recorrer todo el país y particularmente por asignación de la Mesa de Unidad Democrática Nacional al Estado Táchira, que es mi estado natal, que es el estado donde naturalmente he estado trabajando en política durante los últimos años. ¿Qué ocurrió el 6 de diciembre? El 6 de diciembre los resultados electorales plasman justamente la voluntad de la gente de que cambien las cosas. ¿Qué hizo nuestra nueva Asamblea Nacional con su mayoría? Bueno, lo que nosotros no podíamos hacer. Por ejemplo, durante los 5 años anteriores a esta nueva Asamblea Nacional, Miguel Ángel Rodríguez se dedicó a investigar dentro y fuera del país los nexos de personeros militares y civiles afiliados al gobierno nacional con el mundo del narcotráfico. Lo planteamos en la Cámara con mucha responsabilidad. Solicitamos la creación de comisiones paritarias para investigar a profundidad de este asunto. Y este asunto era tan grave para el Táchira y para toda Venezuela que es en gran medida lo que explica esa ola criminal que ha azotado a los venezolanos. Durante los últimos 3 años van 75.000 asesinatos, Alexandra. Y antes ya se contaban cerca de 200.000 asesinatos. En el estado Táchira vimos cómo comenzaron a registrarse y a multiplicarse los casos de sicariato. ¿Qué había detrás de eso? Bueno, la división de nuestro territorio regional en el estado Táchira, pero la división de todo el territorio nacional en cuadrículas para el microtráfico, el micronegocio. Y ahí entonces vienen las bandas a matarse y a matar a terceros. ¿Ves lo que ocurrió cuando pasó el problema del hurto y robo de vehículos a hurto, robo de vehículos y asesinato de los conductores de los vehículos, secuestro de la gente? En fin, que la droga se ha comprobado en todo el mundo, enloquece a la gente. Aquí el país enloqueció en una espiral de violencia tremenda. ¿Qué ocurría hace 5 años atrás cuando no teníamos mayoría? Esas peticiones nuestras en la Asamblea Nacional no tenían eco. Más bien, por ejemplo, Pedro Carreño, el jefe de la bancada del PSUV, me acusaba, me señalaba, estando pidiendo yo esas investigaciones y además mostrando las pruebas de mis investigaciones, me señalaba y decía, este narcodiputado. Ahora las cosas cambiaron. ¿Qué ocurría antes? Cuando también Miguel Ángel Rodríguez le dio toda la vuelta al país en la Cruzada Nacional Hospitalaria, a propósito de haber conocido aquí en el Hospital Central de San Cristóbal, en el Hospital de Colón, en el Hospital de Rubio, en el Hospital de San Antonio, cómo se estaba deteriorando por la corrupción en el Ministerio de Sanidad, que habían hecho un gran negocio, desbaratando servicios completos y luego comenzaban a rearmarlos y los desbarataban otra vez y decían que los iban a reacondicionar y otra vez. Eso es una cosa criminal contra el derecho a la salud y a la vida de los venezolanos. Bueno, le dimos toda la vuelta al país en la Cruzada Nacional Hospitalaria. Presentamos el caso en la Asamblea Nacional. Lo llevé al Ministerio Público y pedí el enjuiciamiento de Eugenia Sader y los 4 ministros que le antecedieron el despacho de salud. Nada ocurrió porque no teníamos mayoría. Y así, bueno, otras tantas cosas más de nuestra actividad como diputados no tenían consecuencia institucional porque no teníamos mayoría. ¿En qué han trabajado nuestros diputados que ahora sí hacen mayoría? Te voy a poner unos ejemplos. Aprueban la reforma a la ley del Banco Central de Venezuela. ¿Para qué? Bueno, para que el gobierno no siga utilizando el Banco Central de Venezuela como su cochinito, su alcancía, para que deje de estar produciendo dinero inorgánico que no tiene respaldo en productos nacionales. Porque entre más dinero se produzca, más inflación, no, más dinero inorgánico, más inflación. Bueno,
los tipos en el Tribunal Supremo de Justicia, donde están esos magistrados a los cuales me opuse a su nombramiento en diciembre del año 2015, bueno, declaran eso inconstitucional. Los diputados que hacen mayoría ahorita, nuestros diputados en la Asamblea Nacional, trabajan para una ley que otorga la propiedad a los destinatarios de la Misión Vivienda. Misión Vivienda Venezuela y Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, caray, ¿cómo es posible que el Tribunal Supremo de Justicia, confabulado con el Ejecutivo Nacional, considera inconstitucional la ley propuesta por Julio Borges y apoyada por toda la bancada de la Unidad Democrática allá en la Asamblea Nacional? Eso es como decir, mira, nosotros declaramos inconstitucional a la Constitución Nacional, porque ¿qué era lo que perseguía esa ley? Que tú, como adjudicatoria de una vivienda, fueses realmente propietaria. Y tú revisas el artículo 115 de la Constitución y te das cuenta que para disfrutar verdaderamente de la propiedad, no solamente te tienen que garantizar el disfrute, uso, el goce, sino la disposición. Es decir, tú puedes vender, tú puedes negociar, tú puedes alquilar, es tu propiedad. Casa, es tu propiedad. Ellos dijeron que es inconstitucional. La Ley de Producción Nacional. ¿Qué persigue la Ley de Producción Nacional? Bueno, revisar, entre otras tantas cosas, que ha pasado con cerca de 5 millones de hectáreas donde antes se producía comida y que el gobierno llegó y las ocupó y que las invadió y se las robó. Donde haya producción, no hay problema. Donde no haya producción, que sabemos que es en la inmensa mayoría de esas hectáreas, bueno, devolvérselas a sus legítimos dueños para que produzcan. Eso es llevar comida a la mesa de los venezolanos. Igual las cerca de 30.000 empresas que fueron tomadas, expropiadas, expoliadas, robadas por el gobierno. Donde haya producción no hay problema. Donde no haya producción, bueno, vamos a devolvérselo a sus legítimos dueños para que haya verdaderamente producción. Eso combate y soluciona el problema de las colas, de la escasez, de las mafias haciendo negocios con los poquísimos productos con los que se cuenta. ¿Qué ha hecho el gobierno? Sabotear, sabotear y sabotear. Por eso es que nosotros hemos dicho, si la gente el 6 de diciembre dijo, queremos cambio en Venezuela, y el gobierno no quiere cambiar, entonces estamos obligados a cambiar al gobierno. Y repito, la emergencia es de tal magnitud que ese cambio tiene que darse este mismo año, no por capricho, sino porque el país no aguanta más. Bueno, varias preguntas surgen aquí, ¿no? ¿Por qué el gobierno nacional no quiere que las personas de Misión Vivienda sean dueños de sus propiedades? También, pues, cómo reactivar la economía en Venezuela, pues que está viviendo una de las crisis económicas más grandes en la historia contemporánea del país. También la OLP se va a intensificar más en el país, ya lo anunciaron. ¿Qué se busca con todo eso? Bueno, fíjate, vamos por partes, Alexandra. Uno de los asuntos en los cuales yo, siendo diputado en representación del Táchira, me enfoqué mucho a investigar también dentro y fuera de Venezuela, fue el tema del endeudamiento corrupto, poco transparente, que llevó al engrosamiento, al abultamiento de cuentas fuera del país, en bancos, fuera del país. Por ejemplo, la gente recordará mi insistencia en lo que estaba ocurriendo con el fondo chino. Nosotros le tenemos a futuro hipotecar el alma de Venezuela, que es la actividad petrolera, a los chinos. Y el problema no es con los chinos, quiero dejarlo absolutamente claro. Por cierto, a los chinos se les ha girado ya la información de que esos negocios poco transparentes, dudosos en su procedencia y en su legitimidad, no los pueden seguir firmando con el gobierno, porque podrían ser, por razones constitucionales, desconocidos en adelante. Así que tengan mucho cuidado. ¿Y los continúan haciendo? Sí, los han seguido. Mira, por ahí se han ido más de 90.000 millones de dólares, Alexandra. Más de 90.000 millones de dólares. Ahora, en esa investigación, ¿qué hallaba yo? ¿Qué mostré yo al país que justificaba el gobierno para endeudarse de esa manera? Y ya te voy a comentar cuál era el negocio, cuál era la trampa que le hacían a todos los venezolanos, a todos los tachirenses. Bueno, ellos decían que ahí estaban los fondos para financiar energía, infraestructura y desarrollo social. Bueno, empecemos. Desarrollo social, educación. 3 millones de muchachos han abandonado las aulas de educación durante estos últimos años. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es un fracaso tremendo. ¿Más índice de pobreza? Vamos a infraestructura.
¿Qué ha pasado con la red de colegios? ¿Qué ha pasado con la red de hospitales? ¿Qué ha pasado con las autopistas, con las calles, con las avenidas del país? ¿Qué ha pasado en infraestructura? Es muy importante para reactivar el Producto Interno Bruto. Claro, pero está destruida. Energía. ¿Qué ha pasado con las inversiones que se nos anunciaron para garantizarnos que seríamos una potencia en generación, distribución y comercialización de energía eléctrica? ¿Cuántas horas al día sufrimos, padecemos de apagones? Nada más te pongo 3 ejemplos para las 3 patas principales de ese financiamiento horroroso, como le llaman ellos, financiamiento de lo que yo llamo ese negocio horroroso en contra de los intereses de Venezuela, de los tachirenses que estamos aquí en el Táchira. Había gente que en la calle me decía, pero Miguel Ángel, ¿usted qué hace ahí hablando del fondo chino? Si aquí tenemos tantos problemas con los hospitales. Precisamente ahí están los reales. ¿Qué estaba haciendo el gobierno? Y pretende seguirlo haciendo. Bueno, tú me prestas $5.000 millones. Yo por esos $5.000 millones te tengo que pagar a ti ya, a partir de mañana, 100.000 barriles diarios. Tú sabes qué hace el gobierno de Venezuela, y esto empezó en tiempos de Hugo Chávez, por allá en el año 2007. No te mandaba 100.000 barriles diarios, te mandaba 200.000 barriles diarios. ¿Y tú sabes para qué hacía eso? Para que el costo de los otros 100.000 me lo pusieras en una cuenta por allá. Mira, es una cosa de bandidos. Es decir, que estaban saqueando en la mitad, estaban saqueando, imagina. Una banda de extracción. Tú lo has dicho, absolutamente. Ahora es un saqueo millonario. ¿Dónde está ese dinero? La gente de Marea Socialista, Alexandra, que estuvo con el gobierno. Ahí está el exministro Héctor Navarro, ahí está Ana Elisa Osorio, que fue exministra del Ambiente, ahí están articulistas y sociólogos chavistas como Nick Merevans y gente que estuvo ahí en el chavismo. Pidieron al Ministerio Público a finales del año 2015 respuesta sobre el destino, el paradero de más de $300.000 millones. ¿Dónde está esa plata? En anuncios presidenciales, desde el 2010 para acá, se dijo que habían invertido $60.000 millones para garantizar una excelente distribución de energía eléctrica para todos los. ¿Dónde está esa plata? En alimentos. Los 3 últimos años se anunciaron, solo en importaciones, Alexandra, $27.000 millones. ¿Tú no crees que es una burla para los tachirenses, para los venezolanos en general, que haya ido la canciller Delcy Rodríguez a la OEA a decir que aquí se importó lo que se necesitaba para que comieran por lo menos 3 países? Eso es una burla, porque la verdad que aquí hay hambre. Se incrementó la pobreza al 73%, Alexandra. Por eso es que hay que cambiar, y hay que cambiar este año. No es capricho nuestro, el país no aguanta más. El referéndum, la recolección del 1% con respecto a la elección del 6 de diciembre, que fue una cola bastante amplia que hicieron los venezolanos para votar, donde fue elegida la Asamblea Nacional, la recolección de firmas del 1% también fueron unas colas impresionantes. ¿Qué mensaje le quieren dar los venezolanos al gobierno nacional? Lo mismo que el 6 de diciembre, que hay cambio, que no se aguanta más. Lo que no se aguanta más tampoco es la táctica dilatoria y la burla del gobierno y del partido de gobierno. Eso sí está absolutamente claro. Una de las más recientes mentiras del denominado por Nicolás Maduro su principal defensor, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, que tiene a Caracas destruida, es que hubo fraude en la recolección de firmas, que hay usurpación de identidad en la recolección. Mentira. Primero porque lo que han hecho hasta los momentos es contar las planillas y el número de firmas, pero no han llegado al detalle. Pero además, fíjate cómo se les cae la mentira y cómo la gente en nosotros, sus voceros, tienen la garantía de que vamos a estarle desnudando el cuento a estos fraudulentos. Mira, si lo que estamos presionando es que nos digan a dónde es que vamos a validar 196.000 firmas, en números redondos, en este instante, se le entregaron 1.850.000 firmas. Bueno, dinos dónde vamos a validar. Cuando vayamos a validar, va a haber la constatación biométrica, es decir, vamos a la huella digital. ¿Un muerto va a meter una huella digital? No, el muerto no puede ir a validar. Una persona que no soy yo puede tener mi huella digital. No, tengo que ir yo mismo, yo firme, yo tengo que ir a colocar mi huella digital. Bueno, Jorge Rodríguez, ¿por qué pretende engañar a la gente? Primero, diciendo que saben algo que la verdad que no saben, porque no hay manera de que supieran algo así. ¿Y por qué quiere ocultar el hecho de que justamente la verificación es para que se autentiquen allí
196.000 firmas. Y nosotros vamos a seguir presionando porque se cumplan todos los pasos, porque la verdad es que esperamos tener para el mes de octubre el referendo revocatorio y en el mes de noviembre o a principios de diciembre las nuevas elecciones presidenciales. Sin obviar que este año, como corresponde según la Constitución, tenemos que celebrar en todo el país las elecciones para los gobernadores, los nuevos gobernadores, que no tenemos la menor duda que vamos a alzarnos con 20 o 21 gobernaciones, los representantes de la Unidad Democrática. La OLP. Bueno, la OLP ha sido denunciada internacionalmente como un mecanismo represor, no porque reprima a los delincuentes. Obviamente los delincuentes que tienen asolada a nuestra población, se les ha ofrecido desde el gobierno, y uno se lo tiene que reconocer al gobierno, por ejemplo, recientemente, algunas horas, algunos días, para que pongan sus armas y se entreguen. Lo acaba de hacer Nicolás Maduro. 72 horas para que las bandas armadas se entreguen. Y tú sabes que hay unas cuantas megabandas que son las que realmente gobiernan al país a su antojo, hacen lo que les da la gana. Monitorean, decretan estados de sitio, hay lugares, regiones a las que no pueden entrar ni las autoridades. Bueno, pero ¿qué ocurre? Entran las autoridades y en la lista de muertos y heridos y de vejaciones, bueno, hay inscritos nombres y apellidos de madres, de padres, de muchachos, de gente inocente que parece estar pagando la culpa ante el gobierno de ser vecina o vivir en las zonas de influencia de estos mega delincuentes que en gran medida fueron armados por el propio gobierno, que eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Por lo menos el Picure es harto conocido, que formó parte de las fuerzas especiales de la Armada venezolana, que formó parte de los círculos de seguridad del gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, el mismo que se entiende llamando compañeros, hermanos con las narcoguerrillas de Colombia. Entonces, son gente que domina desde el propio delito vastas zonas de la población, a las que ahora, quién sabe por qué razón, tumbes entre ellos mismos, parece que les han declarado la guerra. Pero en esa guerra nosotros no podemos seguir permitiendo que se lleven por delante los derechos humanos de centenares de miles de personas inocentes, y es el llamado al cual hacemos. Esto tiene que ser la garantía de la vida, la garantía de la paz, la garantía de la convivencia ciudadana. Sí, como no, es asunto que debe preocupar y ocupar directamente al gobierno, pero en el ejercicio de sus funciones el gobierno tiene que ser transparente. No puede ser que de la noche a la mañana, bueno, llegan aquí y tal, cercan esto, y hubo, bueno, 20 muertos, 40 heridos, y yo no sé cuántos desalojados, y después dice el gobierno, ya desactivamos 4 bandas en Colón. No, ya va, papá, ¿dónde están? Eso es como cuando el gobernador Bielma Mora, justificando el tema de la frontera, más de 8 meses de cierre de frontera, un estado de conmoción, garantías suspendidas, llegó y dijo que como ahí había narcotráfico, prostitución, contrabando, tráfico de armas, en fin, todo, lo más bajo dijo que había ahí. Entonces, bueno, que se detuvo a 30 militares, a 20 policías, etcétera, etcétera. Desde la Asamblea Nacional yo recuerdo haber intervenido exigiendo al gobernador Bielma Mora, mire, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son las estructuras del delito a las cuales estaban adscritas estas personas de la vida militar y de la vida policial? ¿Quién los procesa? ¿Dónde están detenidos? Y no hubo respuesta, Alexandra. No hubo respuesta, porque todo es así. Y cuando todo es así, dime cómo tú le puedes creer al gobierno. Si seguimos en manos de Lampa. Si seguimos en manos de Lampa. Mira lo de la gasolina. Desaparece la gasolina porque ya te comenté, hay una merma increíble de la producción de gasolina. Al punto que estamos importando, te repito, 150.000 barriles diarios de gasolina. 250.000 es el consumo interno y estamos importando 150.000, más de la mitad, Alexandra. Ojo, mira lo vulnerables que estamos. Hace 2 semanas dijo Bielma Mora que la escasez de gasolina en el estado Táchira tenía que ver con que las autoridades de PDVSA en la región no le avisaban a Eulogio del Pino, al ministro, al presidente de PDVSA. Por estos días, ¿sabes qué dijo? Cuando se agudizó la cosa y la gente está angustiada otra vez por la falta de gasolina, dijo Bielma Mora que el problema es que los que están echando gasolina, es decir, tú y yo somos los culpables, porque llenamos el tanquecito y hacemos trasiego de la gasolina a Pimpina para contrabandearla. Por favor, ¿en serio?
Uno se le para enfrente a José Gregorio del Mamore y uno, en serio, o sea, es en serio. Se va a contrabandear ¿Cómo es la cosa gasolina? la bola? No es que tienen cerrada la frontera para ver contrarrestado el contrabando. Entonces, por ineptos también, por ineptos, necesitamos un cambio, y el cambio tiene que ser este mismo año porque el pueblo no aguanta más. Bueno, fue nombrado presidente del canal de la Asamblea. ¿Cómo lo encontró? No hay canal de la Asamblea. Es increíble. Mira, perdieron las elecciones el 6 de diciembre. Nosotros habíamos aprobado un presupuesto de la Asamblea Nacional para el año 2016. Nosotros, diputados, tuvimos el proyecto en nuestras manos en diciembre. Obviamente hicimos nuestras observaciones, nos opusimos a algunas partidas, aprobamos en general el proyecto de presupuesto para el año 2016. Para ANTV, que era la señal de la Asamblea Nacional dominada por ellos y convertida en un órgano de propaganda y de incitación al odio contra nosotros los adversarios, se habían aprobado 300 millones, más de 300 millones. Cuando llegamos nosotros ahorita a ver, dejaron 80 millones. ¿Qué hicieron con nosotros 220 millones? Se lo llevaron. Como se llevaron todas las cámaras, más de 20 automóviles, se llevaron todas las consolas, se llevaron todos los kits de iluminación, las edificaciones donde funcionaba el canal las invadieron. Entonces, ¿qué sí dejaron? Dejaron a más de 160 trabajadores y a sus familias sufriendo, sin pago, porque los estuvieron tratando como perros durante todos estos años atrás. Todo eso hemos encontrado, porque no los tenían como parte de la nómina de la Asamblea Nacional, sino en una fundación aparte, que utilizaban algunos diputados del PSUV para hacer otro tipo de negocio millonario para ellos, personalmente, no para los trabajadores, que recibían un salario de hambre, de miseria, de dolor. Y ahí están, eso es lo que recibimos. Pues en este instante estamos reconstruyendo la posibilidad de que la Asamblea Nacional tenga un canal de televisión. Y estamos buscando equipos, y estamos buscando dónde funcionar dentro de la propia Asamblea Nacional. Y estamos buscando la mejor solución posible para el mayor número de esos trabajadores que resultaron golpeados por este que se dice es un gobierno obrero y humanista, el gobierno mal llamado bolivariano y revolucionario. En eso estamos. Y esperamos muy pronto poder estar conversando con la gente de Conatel para que nos regrese la señal, porque esa señal, esa frecuencia fue otorgada a la Asamblea Nacional y la frecuencia es intransferible. Pero mira cómo actúan estos señores de bandidos que también se llevaron la señal. Y vamos a estar reuniéndonos también con los empresarios de la Cámara Venezolana de la Industria de la Televisión por suscripción para decirle tanto a Net1 como a Supercable, como Intercable, como DirecTV, como a Movistar, a todos ellos, que la Asamblea Nacional está requiriendo nos dé el canal que ellos otorgaron hace tiempo para que la señal del Poder Legislativo pueda llegar a todo el país. Vamos a estar en eso. Es difícil, como tú sabes, tú eres gente de televisión, pero bueno, la experiencia que tenemos y el talento que podamos tener lo estamos colocando completamente a disposición, ad honorem, por cierto, al servicio de los venezolanos que tienen derecho a saber lo que realmente ocurre en el centro político más importante del país hoy día, como es la Asamblea Nacional. Estamos en eso, Alexandra. Bueno, como comunicador social, ver que hay muchas denuncias por parte de varios periodistas, más de 100 periodistas han denunciado ante el CNP el maltrato que han recibido al momento de ejercer el periodismo. ¿Será que Venezuela, estamos en una Venezuela cercenada? ¿Una Venezuela qué? Cercenada. Claro, completamente cercenada en todos los derechos. Vamos a revisar. El derecho más importante que te garantiza la Constitución es el derecho a la vida. ¿Tú tienes garantía del derecho a la vida? No vale, aquí lo que te garantiza la situación del país es que vivas en medio del miedo, del terror. Te repito, 75.000 asesinatos en tiempos de Nicolás Maduro, es decir, los últimos 3 años. Cuánto de secuestro, cuánto de hurto, cuánto de delito contra la persona y contra sus bienes. El derecho a la vida y la integridad física no lo disfrutas. El derecho a la salud. Los hospitales están trabajando con 5% de insumos, Alexandra. 5% de insumos, habiéndose consumido todo el dinero del mundo. No hay medicinas. En algunos rubros el desabastecimiento superior, como ya te dije, el 90%. ¿Hay derecho a la salud? No hay derecho a la salud. El derecho a la propiedad, ya sabemos lo que está pasando. ¿Cuántas empresas invadidas y sustraídas a sus verdaderos dueños? ¿Cuánta tierra? ¿Cuánta gente está chantajeada por el CENIAT,
por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por el Ministerio del Trabajo, hasta por los bomberos. ¿Por qué? Por su posición política. Si no están con el gobierno, si no están conectados con el gobierno, si no están enchufados con el gobierno, no tienen libertad, no tienen garantía. Bueno, libertad de expresión. Mira lo que ha pasado con el papel. La Corporación Maneiro, visitada en estos días por nuestros diputados de la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación, comisión a la cual yo asesoro en este instante, fueron a los galpones de la Corporación Maneiro. Bobinas y bobinas y bobinas y bobinas de papel. ¿A quién se las dan? Bueno, a los medios propagandistas, a los pasquines esos, Correo de Caracas, Correo del Orinoco, Ciudad Clara, el Gallo Rojo, el Pelón del Pesú, etcétera, etcétera. Mira lo que ha ocurrido en el Táchira. Diario Católico, el decano de la prensa tachirense, dejó de circular. Diario de los Andes dejó de ser un órgano de circulación diaria para pasar a ser semanario. Y digital. Mira, ¿qué ha ocurrido con el Diario La Nación? En Semana Santa no circuló, tú supiste, ¿no? Por ahorrar papel. Y yo sé lo que está ocurriendo en las bodegas de Diario La Nación. Lo que pasa es que ellos son voceros de su propia situación y yo los respeto mucho a todos. Les expreso mi mayor consideración y solidaridad. El Impulso, el Carabobeño, el Diario Tal Cual. Un grupo de editores está en el exterior, porque Diosdado Cabello les ha prometido cárcel y para ello cuenta con la fiscalía y con tribunales. 2.300 agresiones de todo tipo durante los últimos 17 años a los periodistas. ¿Qué buscan detrás de todo esto? Centenares de emisoras de amplitud modulada, AM, que no tienen desde hace años la renovación de sus permisos. Lo mismo está ocurriendo con las FM, a las que comienzan a vencérseles también sus permisos de funcionamiento. Bueno, ¿por qué las tienen así? Para chantajearlas. ¿Y cuál es el sentido de todo esto? Que la gente no sepa qué es lo que realmente está ocurriendo. Ahora, ¿se van a salir con la suya? No, la gente no solamente sabe lo que está ocurriendo, sino que la gente sufre lo que está ocurriendo. Y es por eso que la gente está en la calle. Y claro que está cercenada, tan cercenada está, y tal conciencia tiene la gente de que estamos cercenados en todos nuestros derechos. Dígame, el derecho a la seguridad agroalimentaria. Es el artículo 305 de la Constitución, que te garantiza a ti, por lo menos en el papel, Alexandra, que puedas acceder a buena calidad de alimentos y a precios accesibles. Dime si eso lo encuentras. Dime si eso lo encuentras. No, en absoluto. El derecho a que tus funcionarios presenten cuentas, sean transparentes en la administración pública. Mira tú la vagabundería que acaba de ocurrir. El Tribunal Supremo de Justicia, por un lado, y hasta por decreto el propio presidente de la República protegiendo a unos ministros que no quieren ir a presentar cuentas. ¿Por qué no quieren ir a presentar cuentas? Porque no tienen cuentas que presentar. Y porque tendrían que responder las preguntas sencillas. ¿Dónde están los reales? ¿Qué hicieron con la plata? Que no solo una cuenta de la Asamblea Nacional, sino al pueblo venezolano. Claro, pero es al pueblo venezolano. Porque en la Asamblea Nacional están los representantes del pueblo venezolano. ¿Quiénes escogimos a los 6 diputados del Táchira? El pueblo tachirense. ¿Quiénes escogimos a los 112 diputados de Venezuela? El pueblo venezolano. Son nuestros representantes y tenemos que apoyarlos porque están bajo fuego inclemente, bajo amenazas inclementes. Mira tú que se quieren llevar incluso presos a unos diputados que han ido por el mundo denunciando la depauperación, el deterioro de la democracia y la ruptura de la constitucionalidad en el país, y los quieren acusar por traición a la patria. No vale, traición a la patria es quien se robó los recursos de la patria, quien niega la voluntad de cambio expresada por la patria, quien obstaculiza y sabotea las decisiones electoralmente tomadas por la patria. Esos sí son traidores a la patria. Quien le entregan los intereses de la patria a factores externos, a Cuba, a los chinos, a otras gentes, quienes son amigos, hermanos de lucha de organismos terroristas. Bueno, esos sí son traidores a la patria, no nuestros diputados. Por eso siempre pido la mayor comprensión, el mayor apoyo y la mayor disposición a acompañar a nuestros diputados en lo que valientemente vayan a hacer. Pero se nombraba Diosdado Cabello. Diosdado Cabello decía que las personas que habían firmado en ese 1% que fueran empleados públicos debían renunciar. Bueno, porque ellos creen que son dueños de ti, dueños de mí. Y como la canción, la verdad es que son dueños de nada. Porque tuvieron hace un tiempo
apoyo popular, pero eso lo perdieron. Y justamente por comportarse de esta manera tan violenta, tan agresiva. ¿Quién dijo que el empleado del Estado perdió su independencia? ¿Quién dijo que la Constitución no le garantiza a los empleados del Estado a actuar libremente, a tomar decisiones políticas libremente, a ejercer sus derechos libremente? Bueno, es un derecho ciudadano el referendo revocatorio. No es una cosa privativa del presidente, ni de Diosdado Cabello, mucho menos. Ni de Diosdado Cabello, mucho menos. Ni del ministro de la Defensa, mucho menos. Porque también ahora, después de que politizaron hasta el tuétano a la Fuerza Armada, quieren privar a los hombres en uniforme de expresar sus opiniones políticas cuando estas opiniones políticas, como los vimos fotografiados, pasan por firmar las planillas para activar un referendo revocatorio. El referendo revocatorio es una iniciativa ciudadana. Los dueños del proceso son los ciudadanos. Juntos podemos lograr el cambio. Los ciudadanos. Y hay que anteponerse y sobreponerse y pasarle por encima a esas amenazas que buscan el miedo general. Recuerda que este gobierno siempre ha querido tenernos aterrorizados y este gobierno busca que estemos todos en un estado general de necesidad. Es decir, arruinar al país para que yo dependa, si tú eres la presidenta revolucionaria, Dios no lo quiera, tomes una decisión de esa estirpe, entonces yo dependa de las medicinitas que tú me des, y eso está sucediendo. Ahí tienen los famosos CLAP. ¿Qué es lo que traduce CLAP? Los comités de abastecimiento y producción. Comités locales de abastecimiento y producción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una bolsita, aquí está tu ración. Hoy te traigo arroz y harina, arréglatela. Mañana te traigo sardinita y un litrico de aceite, arréglatela. Y no es que te lo regalan, págamelo. Y además, fírmame aquí. El gobernador del Estado decía que no estaba de acuerdo con eso. ¿Decía que qué? Que no estaba de acuerdo con eso. No, yo recuerdo cuando el gobernador del Zulia, Arias Cárdenas, señaló que las ventas, por el problema que estaba creciendo con el desabastecimiento y la proliferación de los bachaqueros, tenía que darse por número de cédula y tal, saltó bien Mamore y dijo: yo me opongo a todo eso. Y después, ¿quién era el primero que estaba defendiendo? No solamente que fuese por cédula de identidad, sino que sellaran a la gente y todo lo que se hizo por ser zona fronteriza. El propio Belmamora. Entonces, bueno, yo al gobernador del estado Táchira, con quien no tengo ningún tipo de problema personal, pues simple y llanamente le señalo estas incongruencias. Incongruencias totales. Recuerde que, bueno, el gobernador dijo que si aquí en algún tipo de manifestación resultaba una persona herida o muerta, él renunciaba. En 2014 hubo heridos, muertos, presos políticos. ¿Por qué no renunció? En un programa de radio en Caracas dijo estar en desacuerdo con la militarización del Estado Táchira. Y ahí estuvimos en sintonía. Yo recuerdo que por esos mismos días yo en la Asamblea Nacional pedí un derecho de palabra para denunciar una suerte de escenario de preguerra que montaron aquí en el Estado Táchira y particularmente en San Cristóbal, con tanto militar y tanto pertrecho de guerra que se trajeron. Y yo dije: oye, estamos de acuerdo en esto. Bueno, después lo escuchamos desmintiéndose y después escuchamos grabaciones como las que presentó el nefasto fiscal Franklin Nieves, que estuvo detrás de la sentencia injusta contra nuestro hermano de lucha Leopoldo López. Grabaciones según las cuales el propio Biel Mamore y sus allegados aquí en el estado Táchira sabían que a quienes se estaban llevando presos eran personas inocentes y sin embargo no hicieron nada para que esa calamidad no se llevara a cabo, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Esas palabras para el pueblo del municipio de Ayacucho que lo está viendo a través de Contacto Informativo. Bueno, mira, a todo el municipio de Ayacucho, a los demás municipios que reciben esta transmisión, nuestro saludo, nuestro compromiso de siempre. Recuerden que tenemos, no por capricho, que lograr que el cambio se dé y este año. Y no es por capricho de la MUD ni los adversarios al gobierno de Nicolás Maduro. Es que por todas estas cosas que hemos conversado, lo saben bien ustedes, Venezuela y el Táchira particularmente no aguanta más. Y hay un tema sobre el cual quiero insistir. Referendo revocatorio, elecciones presidenciales y elecciones a gobernadores este año. No hay
cabida a mayor engaño, no hay cabida a distracción, no hay cabida a nada. La gente ya no aguanta, la situación no se aguanta, y por restablecer las condiciones para salvar al país y para salvar a nuestro querido estado Táchira, tenemos que lograr, repito, revocatorio, elecciones presidenciales y elecciones a gobernadores en el 2016. Y muchas gracias a ti por tu invitación. Bueno, gracias, y bueno, ya saben que este contacto informativo lo pueden ver de nuevo mañana a las 8:30 de la mañana y a las 12 del mediodía. Feliz noche, muchas gracias, los dejamos en compañía de Ayacucho Televisión Canal 3.